mucho más complicada que otras. Bueno, justamente hablando de esto, se habla mucho ahora del menemismo, de algunas políticas similares que va a promover Javier Milei, pero sobre todo del nivel y el tamaño del ajuste que pretende hacer, ¿no? Y unos economistas, haciendo el número de lo que pretende ajustar Milei, dicen es mucho más grande que el ajuste que pretendió en su momento Ricardo López Murphy y que digamos, en el gobierno de la Rúa significó después la salida y la caída de Fernando de la Rúa. Ricardo López Murphy ahora es diputado de Juntos por el Cambio y era el ministro en aquel entonces que anunció aquel ajuste. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Bien, muy bien, María. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo imagina esto? Porque, primero, perdón, ¿coincide usted con que el ajuste que pretende Milei, o por lo menos lo que ha contado hasta ahora, es mucho más grande que el que usted intentó durante el gobierno de la Rúa y no pudo implementar? Es muy menor, es cierto. La corrección que nosotros pensábamos que era necesaria en aquel momento, en unas circunstancias muy peculiares, era relativamente pequeña. Lo que había que hacer era volver al programa de apoyo que teníamos de los organismos multilaterales, y los desvíos no eran tan enormes. Por supuesto que si se lograba eso, se evitaban las terribles crisis que sobrevendrían de no lograrse, como finalmente ocurrió y terminó en un problema muy serio del estallido del 2001. Ahora, era 9 meses después. Ahora, la situación ahora es infinitamente más grave. Yo nunca vi una crisis como esta. Nuestra producción se paraliza por falta de insumos, no tenemos crédito, tenemos 15.000 millones de reservas negativas, una situación inflacionaria reprimida de una magnitud enorme. ¿Quiere tomar un vasito de agua y lo llamamos, Ricardo? ¿O como usted me diga? No. Sigamos. Bueno. Una situación extraordinariamente delicada que yo creo que es la más peligrosa que hemos tenido, en el sentido que una herencia que es catastrófica y que no le ha sido explicada a la población de una manera docente y apropiada. Digo esto porque lo que hay que hacer se deriva de esa crisis, y eso requiere una corrección, por supuesto, muy amplia. Yo no lo llamaría ajuste en el sentido de el ajuste lo está haciendo la inflación y la brutal caída de las remuneraciones y de las jubilaciones. No es que van a esperar a que esto estalle. La economía está degradándose, cayendo sistemáticamente la productividad ha caído a niveles del 2005. Ahora, fíjese sí. Una cosa, la productividad cae porque, y le voy a dar 3 explicaciones muy serias. La productividad cae porque cada vez tenemos más empleo y producimos menos. ¿Por qué? Porque empleamos gente informalmente o en el Estado. Entonces el empleo crece, pero con gente que es ambulantista, informal, no usa capital. Entonces, bueno, pero creció el empleo en relación de dependencia también. Muy poquito en relación al tamaño del empleo. Si usted compara cómo creció el empleo total respecto al empleo el cuentapropismo, eso viene. Lo voy a hacer muy simple. Cuando yo era ministro había 2 millones de empleados públicos, 4 millones de jubilados. Y había alrededor de 5 millones y pico de personas trabajando. Ahora hay 10 millones de jubilados, 4 millones de empleados públicos y 6 millones y pico trabajando. Entonces, la viabilidad de una sociedad que 14 dependen de 6 que trabajan, es imposible. Usted dice los jubilados más los informales que eventualmente se jubilan sin tener los aportes. ¿Por eso ese es el cálculo que está haciendo? No, estoy haciendo el cálculo de que hay 4 millones de empleados públicos y hay, digamos, 10 millones de jubilados, entre jubilados nacionales, provinciales, municipales.
versus 6 millones que trabajan, que contribuyen, que aportan, lo otro no aporta. Entonces, en mi época era 1-1 esa relación, ahora es un número casi 3-1. Estamos hablando Pero con Ricardo López Murphy. Otro detalle. Pero déjeme que le haga una pregunta, sí. Sí. El detalle terrible es, en Estados Unidos todo el mundo habla del déficit que tienen, del inmenso problema que tienen. El déficit es más o menos el 50% de la circulación monetaria. En Argentina, la circulación monetaria, el déficit es 800 veces, 800% de la circulación monetaria. Ahora, Ricardo, déjeme que le haga esta pregunta. Ricardo López Murphy es diputado Juntos por el Cambio, fue ministro de Economía de la Rúa. En su momento, aquel recorte que usted, o llámelo, digamos, usted creo que lo llamó corrección, como para usar su término. Esa corrección... Consolidación fiscal, para evitar una crisis. En aquel momento, usted planteaba un recorte que impactaba sobre las jubilaciones, ¿correcto? No impactaba sobre las jubilaciones. Bueno, pero... ¿Sobre qué impactaba? Sobre los gastos de la política, sobre los subsidios. Pero déjeme que le haga la pregunta. ¿Usted cree que ahora...? No impactaba sobre la jubilación y no solo, no había corrección sobre eso. Era sobre los gastos de la política, que eran muy grandes, y sobre los subsidios, que eran escandalosos. Pero usted cree que ahora, viniendo a esta fecha, ¿cree que alcanza con ese tipo de compensación o que necesariamente van a tener que ir con las jubilaciones? Porque ahora, por ejemplo, se cae el bono de las jubilaciones y por cómo viene la fórmula, es una fórmula muy perdedora para los jubilados, en ausencia de los bonos que le vienen dando. Bueno, debido a estas circunstancias y a las innumerables preguntas que yo iba a recibir en los próximos días, escribí en La Nación, en Ideas, un artículo larguísimo de varias páginas, donde contesto todo esto. Es decir, yo creo que se necesita un reordenamiento del régimen previsional, como el que propuso el ministro Machinea en el año 2000, y se necesita probablemente, las jubilaciones han caído a un nivel que uno debería indexar mes a mes probablemente su ingreso. Ahora, en estas condiciones hay que ser muy consciente de que el país está en una situación absolutamente terminal y utilizando un mecanismo de ajuste feroz como es esta inflación que los pulveriza a los sectores más pobres. Claro, pero si usted indexa mes a mes la jubilación, digamos, en términos de lo que significa para el presupuesto, no achica la participación de la jubilación en el presupuesto total. No, es verdad, yo ahí no sería mi prioridad. La prioridad es en los otros subsidios que ha habido. La prioridad es en reversar las medidas demagógicas del ministro Massa. En el medio de esta crisis se le ocurrió bajar el IVA y bajar el impuesto a los ingresos. En ninguna sociedad civilizada se hace eso. Ganancia. Bueno, pero eso La Libertad Avanza lo apoyó. No, pero yo estoy diciendo qué es lo que hay que hacer. Usted me dice, bueno, pero si votó esto, yo voté contra ambas medidas. Estamos hablando con Ricardo López Murphy. Usted, dentro del bloque el interbloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Hay que ver cuáles se van, digamos, Patricia Bullrich lo cuenta como propio, a usted como parte del PRO que va a ser, por lo menos en esta etapa, un acompañamiento al gobierno de Milei. Usted efectivamente... Mire, desde hace muchos años, que dada mi situación de liberal, usted sabe que soy un liberal tradicional, no soy propiedad de nadie hace mucho tiempo. Sigo la tradición de la Asamblea del año 13, soy libre. López Murphy, ¿cómo le va? Soy David Cayón. No, la pregunta tiene que ver con esto. Digo, cuando se conoció que Patricia Bullrich asumía como próxima ministra de Seguridad de la Nación, en esas conversaciones supuestamente se dijo que hay 11 diputados que hoy conforman el interbloque de Juntos por el Cambio que acompañarían en esta primera instancia mucho más directamente a La Libertad Avanza. Que es, Bueno, ahora viene la explicación del artículo de La Nación, que sugiero a todo el mundo leer, del suplemento de ideas. Ayer. Porque ahí yo he dicho que yo voy a juzgar la propuesta del presidente electo con esa vara de medida.
esa vara de medida propone reformas dramáticas, yo creo muy bien elaboradas, y si se ajustan a esa vara o superan esa vara, yo las apoyaré. Si no van en esa dirección, no tendrán mi apoyo. Yo no soy un diputado electo por una coalición que fue derrotada. Finalmente, que alguno de los miembros de nuestra coalición, en una actitud, si ustedes quieren, que yo reconozco, de gran compromiso cívico, tratan de ir digamos, a fortalecer, y son llamados por el gobierno a fortalecer la gestión, yo los entiendo. Ahora, de ahí, mi posición política es muy clara. Bien. Yo no formé parte de esa coalición. Ahora, no voy a negar que el país necesita más. Creo yo que necesita una inmensa corrección. Han sido 20 años de desaguisado. Me parece que no se comprendió. Teníamos 1 por 1 de jubilados y empleados públicos por empleados productivos, y ahora tenemos 2,5 por 1 o 3 por 1. Ahora, Ricardo, déjeme que le haga una última pregunta. Sí. Tema social, porque cuando usted anunció lo que anunció, siendo gobierno de la Rúa, sin volver atrás con todo eso, pero digamos, lo que ocurrió es que estalló la calle. O sea, ¿qué imagina usted? No. Había en la conciencia colectiva la idea de que no teníamos problema. No sé. O sea, ¿usted imagina que ahora la gente sí tiene esa conciencia, entonces no va a haber No, el tipo no de lo reacción? no lo sé. Por eso hago la advertencia de que la crisis, en aquella época había que hacer una pequeña corrección para sostener el financiamiento. Ahora, no tenemos financiamiento. Bien. Hemos destrozado el sistema monetario y financiero. Mire, por ejemplo, las LELIC. Recibieron 1 billón de LELIC. Estamos en 27 millones. La multiplicaron por 27. Varias veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional se han endeudado. Ricardo, gracias, Ok. Que tenga un buen día. No, porque yo estoy muy preocupado que no se entienda la gravedad de la situación que tenemos. No, y voy a leer el artículo. La verdad no lo vi ayer en La Nación y lo voy a leer en profundidad. Así que muchísimas gracias. Léalo con cuidado, porque ahí hay una guía muy precisa y, creo yo, muy bien escrita, de todo lo que hay que hacer para salir de la situación. Que tenemos salida si comprendemos, la primera cuestión que hay que comprender es que hay que reversar no solo las medidas demagógicas de baja de impuestos, sino que hay que reversar 20 años de desaguisado. Ricardo López Murphy, muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Era el diputado Juntos por el Cambio, que fue ministro de Economía de